Socavón. Doctor Merino, gracias por estar aquí esta mañana. Mauricio, un abrazo, buenos días y bienvenido. Carmen, gracias a ti por la llamada y por este comentario. De veras, muchas gracias. 100 días de que iniciaron Efectivamente, esto. Cuéntanos, primero cuéntanos, Mauricio, sé que están en una etapa pues inicial, en esta fase de arranque. ¿Para hacer qué? Volvamos al punto que ya platicamos en su momento, ahora que han pasado 100 días. ¿Para hacer qué? ¿Qué cosa es nosotros? ¿Qué pretenden hacer? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es la idea? mira, es una convocatoria para hacer cumplir la ley, por simple que suene. En este país es una tarea verdaderamente difícil. Lo que queremos es hacer notar a la sociedad que en la medida en que no se salvaguarden nuestros derechos, pues vamos a ser víctimas de los abusos, de los excesos que están cometiendo sistemáticamente los intermediarios políticos del país en muchos planos de nuestra vida cotidiana. Entonces, la única causa que persigue nosotros es hacer valer, salvaguardar nuestros derechos a través del cumplimiento de las leyes que ya tenemos. Esa es nuestra razón de ser, Carmen. Sí. Y bueno, efectivamente, después de 100 días de haberse creado esta organización, nos dimos a la tarea, en efecto, no solo de integrar representaciones hasta ahora en 25 entidades del país, con gente a la que le tenemos un enorme aprecio por su trabajo, por su compromiso, por su esfuerzo de muchos años en estas materias, sino que también nos dimos a la tarea de buscar en las bases de datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación, de la CNDH, de CONAPRED, de el Mecanismo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de la propia Secretaría de Hacienda, en fin, las bases de datos, Carmen, que el propio Estado mexicano ofrece, los patrones sistemáticos de vulneración de nuestros derechos. Hay muchísimo material y hay muchas cosas que decir al respecto, pero lo que nos encontramos en principio, tras una deliberación en estos primeros 100 días de trabajo, es que hay algunos puntos en particular que están siendo, a nuestro juicio, poco atendidos, poco revelados, por distintas razones, y que están dañando derechos que son gravísimos. Por ejemplo, encontramos que hay un negocio pues muy turbio, pero también una enorme negligencia en la distribución de medicamentos, en la entrega de los medicamentos, de las recetas que las propias instituciones públicas de salud en México entregan. Es un asunto grave porque los datos nos muestran, Carmen, que en el caso del Seguro Popular, por ejemplo, que fue diseñado justamente para atender a las personas de menores ingresos, a los que no tienen acceso a los servicios privados porque no les alcanza, pero por otro lado tampoco son derechohabientes porque pertenecen al sector informal, por ejemplo, o simplemente carecen de ingresos. Hasta en casi un tercio de las recetas que se entregan en esos mismos instituciones públicas de salud no son atendidas por las farmacias, por los servicios médicos oficiales, o son atendidas de manera equivocada, con tratamientos que no corresponden a lo que los propios médicos observan. Y eso afecta especialmente a las personas de menores ingresos. Nada de lo que te estoy diciendo es dicho por nosotros, en el sentido de la organización, sino por las propias instituciones oficiales del Estado mexicano. Hay problemas muy serios también con la atención a los niños, a las niñas que necesitan servicios médicos o atención del Estado, incluso para tener un lugar donde vivir. Es una tragedia mayor, Carmen, del país, que casi nadie está observando con suficiente atención. Y los datos oficiales nos dicen de manera muy dramática que hay más muertes de niñas y niños desatendidos, no solo por sus familias cuando las llegan a tener, porque muchos de ellos son niños que ya son niños de la calle, son, déjame decirlo así, nietos de la calle. Ya hay varias generaciones de
población en situación de calle, sino que el Estado mexicano tampoco ha logrado atenderlos por razones de discriminación o de descuido. Los datos oficiales nos dicen que están muriendo, Carmen, es realmente trágico, más niñas y niños por las razones que te estoy ofreciendo, que todos los homicidios dolosos que se están viviendo en el país. Mira que la guerra contra el crimen organizado ha generado miles de muertes, como sabemos. Pues resulta que hay más muertes de niñas y niños que pudieron haberse evitado si los derechos que consagra nuestra Constitución se cumplieran, que el conjunto de los homicidios dolosos que se viven en el país. 35 niñas y niños al día mueren por esta razón, son pues a todas luces dramáticas. Sobre la construcción de lo que estabas hablando, Carmen, pues no tengo mucho que añadir. Los propios datos, otra vez, de la Auditoría Superior de la Federación nos dicen que por lo menos 36% de las obras públicas que se contratan en México acaban teniendo sobreprecios y acaban teniendo de todas las obras públicas auditadas por la Auditoría Superior de la Federación, no es poca cosa, o tienen sobreprecios o tienen defectos técnicos a la hora de su hechura, como pasó con el socavón, precisamente. Es solo uno de los cientos, miles de casos que se presentan en el país. La mitad de los municipios mexicanos, por ejemplo, Carmen, no tienen ni siquiera una oficina de control que se encargue de vigilar estos procesos de construcción de obras públicas. Hay muchísimo dinero que corre en esas obras públicas y que no es, sin embargo, ejecutado de conformidad con la ley. Nada de lo que te estoy diciendo es ajeno a las leyes que ya tenemos. No tenemos leyes para evitar que eso suceda y, sin embargo, sigue sucediendo. En fin, Carmen, son 7 puntos, otros, los que te estoy comentando. Cada uno de ellos tiene una expresión grave en la vulneración sistemática de nuestros derechos. Y nosotros, la organización, ha observado que son temas que muy, muy dudosamente son atendidos por nuestros intermediarios políticos, por los partidos o por las propias instituciones encargadas de hacer valer estos derechos, que aunque para eso están, pues no están cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones. Y nosotros pues queremos llamar a la conciencia, Carmen, para que nos organicemos, para que nos pongamos a actuar en colectivos ciudadanos, en bola, como nos gusta decir en nuestras reuniones internas, y empezar a presionar para que estas situaciones se beneficien. Otra más es la de los ministerios públicos. Resulta que nos damos cuenta, siempre con datos oficiales, otra vez, que 47 de cada 100 denuncias que se presentan en las ventanillas de los ministerios públicos simplemente no son atendidas, Carmen, no pasa absolutamente nada. No te estoy hablando de la cifra negra de delitos que no son denunciados porque la gente tiene miedo de denunciar. Me refiero aquí a los que cobran valentía y se presentan ante el Ministerio Público. Pues resulta que 37 veces de cada 100 no pasa nada, simplemente se guarda o se desecha cualquier acción posterior. Esto ha sido observado por la CNDH desde hace muchos años, sin que hasta la fecha haya un cambio de patrón. Y bueno, nos preocupa mucho, Carmen, que haya un sector de la población en México, el sector del trabajo informal, que simplemente está fuera de todo beneficio de protección social o de salvaguarda de sus pensiones o de acceso a servicios médicos o de guarderías o de lo que sea. Nos preocupa especialmente el caso de las trabajadoras domésticas, que como sabes son 2,5 millones de personas, 2,400,000 según de nuevo los datos oficiales, pues que carecen de todo acceso a cualquier beneficio que ofrezca el trabajo que hacen. Es un trabajo pues sometido a condiciones sociales verdaderamente indignantes. Y por último, Carmen, hemos insistido mucho en que esto tiene causas detrás
transversales que no pueden pasar inadvertidas. Nos preocupa especialmente el incumplimiento o la desviación de las normas que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción recién creado y con la forma en que este se está traduciendo en los estados. Nos interesa mucho poner el mayor acento en la construcción de los sistemas estatales anticorrupción y nos preocupa la opacidad con la que los partidos políticos han venido funcionando en el manejo de sus recursos y en la designación de sus candidaturas. Apenas el día de ayer, por otro lado, observamos un primer informe diagnóstico del INAI, ese es otro tema que por sí mismo merece atención, que difiere, sin embargo, de los datos que los propios portales de transparencia de los partidos ofrecen. Entonces, no es solo que los partidos no estén cumpliendo adecuadamente con la Ley General de Transparencia, de la que ya son sujetos obligados, sino que además da la impresión de que el propio INAI, el intermediario principal para hacer valer nuestro derecho a saber, tampoco está cumpliendo de manera adecuada con su misión. Así que doble problema. De un lado, opacidad de los partidos y del otro lado, imprecisión y dificultades de operación, a mi juicio, muy serias en la forma en que el INAI ha venido trabajando en esa materia. Todo eso, Carmen, habla de un solo hilo conductor, todo lo que te acabo de mencionar. Son leyes, ya están escritas, son leyes que obligan a resolver problemas y a salvaguardar derechos, y no se están cumpliendo. Si no somos capaces de hacerlas valer colectivamente, pues van a seguir siendo incumplidas, Carmen. Ese es el sentido de nosotros. Ni más ni menos, pues Mauricio Merino, ese es el sentido de esta organización, este movimiento, le llamamos en este momento movimiento, ¿cierto? Es un asunto que podría eventualmente constituirse en una figura política de otra naturaleza. En el horizonte de nosotros está plantearse ser partido político, impulsar candidaturas independientes rumbo al 2018. ¿Cuál es la mirada, Mauricio Merino, de este punto? En el 2018 es imposible, Carmen, porque la propia ley de partidos lo hace imposible. No nos hemos planteado hacer un partido político en absoluto. Nosotros es un movimiento que quiere, ya te digo, sí, ser un movimiento político. De esto no le estamos dando la vuelta porque creemos que la política es una palabra que debe dignificarse, Carmen. Hemos convertido la política solo en la idea de buscar puestos y presupuestos, cuando que en realidad todos tendríamos que estar haciendo política para hacer valer nuestros derechos. Esto es lo que quiere hacer nosotros. Así que no tenemos en el horizonte la posibilidad de convertirnos en partido político. Pero por lo pronto... Esa es la verdad. Sí, esa es la verdad y eso hay que decirlo con todas sus letras para efectos de la expectativa que se genera el hecho de que diferentes figuras como tú y otras figuras públicas de alto relieve que han decidido sumarse al mensaje de convocatoria de nosotros, bueno, pues estén haciendo la tarea que están haciendo. Por lo pronto, lo que estamos aquí recogiendo con mucho interés, Mauricio, es precisamente esta tarea de los 100 días donde ustedes han obtenido y recopilado la información de esto que tú dices, los patrones, la manera en que se vulnera los derechos de la sociedad mexicana de forma permanente. Está ya una plataforma hecha, o sea, está no solamente una plataforma que contiene información relevante obtenida por ustedes, sino también se abre la ventana de que a partir de la plataforma hecha con información se incorporan denuncias de la gente que la consulta. ¿Cómo funciona el mecanismo? Así, exactamente, Carmen. Hemos tenido diálogo con los titulares de varias de las dependencias que acabo de mencionar. Hemos hablado con la auditoría, hemos hablado con APRES, con la CNDH, con el mecanismo para proteger a niños y adolescentes, con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos buscado todos los diálogos posibles porque nuestro interés, insisto, es hacer valer las leyes para salvaguardar los derechos. Así que no somos, ¿cómo decírtelo?, antisistema, sino que lo que queremos es que funcione el Estado de Derecho, que funcione nuestra democracia,
porque es nuestra, Carmen, no es de los partidos, no es de los intermediarios, es nuestra, nos pertenece, y las leyes también. Así que estamos buscando todos los medios posibles para conducir este llamado colectivo hacia las instancias que deben resolver esos problemas, no ofrecer pretextos ni razones para no hacerlo, sino resolver esos problemas. En este sentido, por ejemplo, estamos convocando a que las personas que están teniendo problemas con el acceso a sus medicamentos, una vez que tienen la posibilidad de tener servicios médicos otorgados por el Estado mexicano, efectivamente puedan reunirse a través de la plataforma digital que nosotros ofrece, www.nosotros.org. La tercera O de nosotros hay que cambiarla por una X, porque, en fin, hemos querido enfatizar la diversidad que se supone, se puede leer nosotras o nosotros, o como cada quien quiere. Pues, www.nosotros, con X, la tercera O.org. En esa plataforma ya vienen no solamente los datos de los que te vengo hablando, vienen ya los estudios en los que nos hemos basado, sino que también vienen guías, exigencias, vienen las leyes concretas que se están vulnerando y vienen los caminos que cada ciudadano puede seguir si decide hacerlo de manera individual para exigir el cumplimiento de esas leyes. Pero sobre todo viene una invitación para que se puedan reunir colectivamente quienes están siendo víctimas de todos estos despropósitos y canalizar ese conjunto de denuncias, de quejas, hacia las ventanillas que están abiertas por el Estado mexicano y que deben funcionar. No es una cuestión optativa, está en la ley. Tienen que hacerse valer esos derechos, no hay ni vuelta de hoja. Por lo tanto, estamos invitando a utilizar esos caminos que ya están en la ley para exigirlos colectivamente, Carmen. Ese es el propósito de la siguiente etapa de nosotros y en eso estamos. Hemos visto, por cierto, que hay una reacción, qué bueno, muy positiva de las personas que han venido entendiendo el mensaje de nosotros y que poco a poco se han venido sumando a esta iniciativa de motu propio. Y la verdad es que me da optimismo, Carmen, te lo digo con sinceridad, que si se logra reunir una cantidad importante de personas en torno de esta defensa de los derechos que nos están siendo vulnerados, pues sí, creo que la revolución de conciencias que nos anima, pues ojalá pueda llegar a suceder pronto, Carmen. Y desde luego no debemos bajar la guardia, pase lo que pase. Pues ese es el tema, Mauricio, para la sociedad en su conjunto, esto que desde luego estás planteando. Y bueno, pues está ahí, como tú lo has dicho, esta plataforma ya disponible, estos 100 días de lanzamiento de nosotros. Y bueno, pues con estos datos y con esta información que han hecho, con este recorrido que han hecho en el tema de los principales derechos que se vulneran cotidianamente en nuestro país, arman esta suerte de agenda, estos puntos centrales de lo que ustedes identifican como lo más importante para atender de forma urgente en México. Déjame leerlos para cerrar la conversación, Mauricio Merino. La mortalidad infantil generada por descuido y negligencia de instituciones oficiales, el desabasto de medicamentos en el sector salud, la corrupción casi generalizada en la construcción de obras públicas, la opacidad de los partidos políticos, las desviaciones en el diseño y la integración de los sistemas estatales anticorrupción, la desatención, la negligencia y la discriminación en la atención de ventanilla de los ministerios públicos y la falta de seguridad social para los trabajadores, para las trabajadoras domésticas. Así que van a entrar en esta fase de discusión pública, de difusión de estos temas, de alentar la discusión sobre los asuntos en cuestión y desde luego pues impulsar o empujar para que esto cambie una realidad que desde luego es bastante adversa al ejercicio de los derechos fundamentales de esta sociedad mexicana. Así que bueno, pues ahí van los 100 días de nosotros. Mauricio Merino, gracias por contarnos y seguimos a la hora como siempre. Buenos días.
Gracias, Carmen, a ti. Gracias de verdad. Un abrazo Gracias. fuerte. Un abrazo para Mauricio Merino con esto que nos cuenta esta mañana, que es sin duda un esfuerzo ciudadano importante que, bueno, pues va abriendo brecha para abrirnos los ojos con información, con elementos relevantes sobre estos temas que se acaban de mencionar en esta agenda que se propone para la sociedad mexicana.